Hola, muy buenas noches. Vamos con la segunda clase de Ciencias Naturales y hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver específicamente con el módulo 2, que lleva por nombre el aire, la mezcla de gases en que vivimos. Bien, mi nombre es Rodrigo Cortés, yo soy biólogo y profesor de biología y arrancamos con la clase. Bueno, los invito a que situemos el tema en la página 9 del texto, que se llama La atmósfera y la composición del aire. Y dice, magia o conocimiento, existe una conocida actividad que sigue sorprendiendo a quienes la observan por primera vez. Para realizarla, siga los siguientes pasos. Dice, tome un vaso mediano y ponga agua en él, hasta sus 3/4 partes aproximadamente. Si le damos vuelta, ¿qué ocurre con el agua que está en el interior? La respuesta es casi obvia, se derrama. Si repetimos la experiencia, pero tapando previamente el vaso con una hoja de papel, que afirmamos con la mano mientras volteamos suavemente el vaso, ¿qué ocurre con el agua después de retirar cuidadosamente la mano? Haga el experimento, es muy sencillo obtener la respuesta. El resultado de este experimento, si no es sorprendente, al menos es curioso. En efecto, nos propone nuevas preguntas. ¿Qué hace que el agua se mantenga en el vaso sostenida por una simple hoja de papel? ¿Es solamente la hoja de papel la que sostiene al agua? Pues bien, la respuesta a estas y otras posibles interrogantes no están en la magia, sino que en el conocimiento de algunos fenómenos presentes en nuestra vida cotidiana. Efectivamente, esta es la unidad que estudiaremos, algo que además de ser indispensable para nuestra propia existencia, además literalmente llena todo nuestro entorno. Este algo es el aire, una mezcla de diversos gases que forman parte de la atmósfera, es decir, parte gaseosa de la Tierra. Comprender el fenómeno básicos asociados al aire y la atmósfera nos permite explicar diversas situaciones como, por ejemplo, ¿por qué se nos tapan los oídos cuando bajamos o subimos rápidamente una cuesta? ¿Por qué nos zumban los oídos cuando nos sumergimos en una piscina profunda? Así, para responder estas preguntas, comencemos con el estudio de esta unidad. Bien, lo primero que tenemos que recordar, jóvenes, o lo primero que tenemos que enfocar nuestro conocimiento es hacia lo que es el modelo corpuscular de la materia, ¿ya? A lo largo de los años, muchos científicos, estudiando el comportamiento de la materia, llegaron a la conclusión de que existía ciertas características que se presentan en en los tres estados de la materia más conocidos, en cuanto a la disposición de las partículas, en cuanto al movimiento de las partículas, a la fuerza que hay de las partículas y a cómo estos van variando en cuanto al volumen. ¿Bien? En la naturaleza existen por lo menos unos 10 estados de la materia. A nosotros, por ejemplo, siempre enseñamos tres: sólido, líquido, gaseoso. Y a otras veces también sumamos el, el cuarto estado de la materia, conocido como plasma, ¿ya? Y el modelo corpuscular de la materia lo que quiere explicar es cómo las partículas se comportan en cada uno de los estados de la materia. En la primera imagen vemos que está el estado sólido. Nosotros, por ejemplo, si tenemos un celular en la mano, decimos que el celular está en un estado sólido, ¿cierto? Eh, y las partículas que están, diríamos, formando parte del celular son partículas que se ubican unidas uniformemente, ¿bien? Con muy pocas vibraciones, o sea, en el fondo igual se están moviendo, entre comillas, pero con pequeñas vibraciones, ¿bien? Entre una partícula y otra se genera una atracción, ¿bien? Y a pesar de que están solamente vibrando, hay un mínimo espacio o vacío que se conoce, ¿ya? En el estado líquido, como vemos en el medio, vemos que las partículas están más dispersas, ¿cierto?
Las partículas en este caso se mueven con mayor facilidad, por lo tanto, genera un estado donde el líquido, en este caso, toma la forma del volumen del recipiente que lo contiene. ¿Bien? A diferencia del estado sólido que eh, las partículas se organizan y no necesariamente toman la forma del recipiente que los contiene. ¿Ya? Y finalmente tenemos en el tercer lugar el comportamiento de las moléculas en estado gaseoso. ¿Ya? Las moléculas tienen mucho espacio, se mueven, chocan entre ellas y por lo tanto generan mayor movimiento. ¿Bien? Según este modelo corpuscular de la materia, explica lo siguiente. Uno, que la materia está compuesta por partículas, ¿ya? Y estas partículas nosotros las conocemos como átomos, ¿bien? Que es lo que vimos en la clase pasada. El segundo postulado dice que entre una partícula y otro hay vacío, ¿bien? Por lo tanto, entre una partícula que se encuentra en cualquiera de los tres estados que estamos viendo acá, existe un espacio o un vacío. El cuarto postulado dice que entre una partícula y otra se genera fuerza de atracción, ¿bien? Y el último postulado dice que las partículas siempre van a estar en movimiento. Siempre, siempre, siempre. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros vemos esto, ya podemos decir sacar varias conclusiones, ¿ya? Como yo le había dicho, el cuarto estado que nosotros estudiamos se llama estado de plasma y se da, por ejemplo, en el fuego, ¿ya? Se da en en el estado plasma, por ejemplo, de algunos eh, televisores, ¿ya? Y por lo tanto, si ustedes observan la imagen, vemos cómo se disponen las partículas, ¿ya? Eh, y nos vamos a dar cuenta que acá también juega un rol importante lo que se conoce como la energía cinética, ¿ya? La energía cinética es aquella energía que habla del movimiento de las partículas, ¿bien? Ahora, ¿qué hace que un cuerpo pueda pasar de un estado a otro? Lo principal es la pérdida o ganancia de calor, ¿ya? Y el calor es una forma de energía, ¿cierto? Por lo tanto, si hay pérdida de calor, las partículas pierden movilidad, ya no se agitan tanto y por lo tanto entran en un estado sólido. ¿Ya? En cambio, si yo le aplico calor, las partículas comienzan a moverse, comienzan a chocar y comienzan a pasar de un estado líquido o a un estado gaseoso. ¿Bien? En el caso del plasma, las partículas presentan carga eléctrica, ¿ya? Cargas positivas y cargas negativas. Por lo tanto, se dice que es un estado donde las partículas se encuentran ionizadas. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros hablamos de los principales gases que están en el entorno, encontramos a el aire, ¿ya? Que es lo que vamos a estudiar hoy día. Bien, el aire es una mezcla de gases que es importante para nosotros como seres vivos, ya que en un porcentaje de toda esta mezcla de gases encontramos el oxígeno. En la segunda imagen encontramos unos gases conocidos como gases atmosféricos, que forman parte de lo que se conoce como gases de invernadero o gases que participan del efecto invernadero. Tenemos el óxido nitroso, el dióxido de carbono, el metano, el agua y el hexafluoruro de azufre. Estos cuatro se conocen como gases atmosféricos. Y sucede entonces que la industria ha generado entonces mayores emanaciones de dióxido de carbono. ¿Bien? Por lo tanto, lo que ha sucedido es que la capa atmosférica, específicamente la capa de ozono, se ha debilitado o bien se ha generado una capa donde eh, por contaminación, los rayos del sol que ingresan a la Tierra y rebotan en la Tierra no pueden salir. Por lo tanto, ha generado un aumento de la temperatura y eso lo conocemos nosotros como calentamiento global. ¿Por qué? Los rayos de luz ingresan,
son filtrados por la capa de ozono, pero como nosotros a través de la combustión y la contaminación hemos emanado mayores gases atmosféricos, se ha generado una capa como un bloque, una muralla, por lo tanto los rayos entran y luego rebotan en la Tierra, pero no pueden salir, quedan adentro, lo que hace entonces que aumente la temperatura, porque recordemos que además de el rayo de generar luz, genera calor, ¿bien? Y a su vez en el costado derecho tenemos los gases de combustibles, ¿ya? Y entre eso encontramos el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que son los principales. ¿Bien? Ahora, a nosotros nos interesa estudiar lo que es el aire, ¿bien? Y la pregunta es, ¿de qué está hecho el aire? Bueno, acá tenemos un gráfico de torta que muestra los componentes del aire, ¿ya? Donde el 78% aproximadamente de nuestro aire es nitrógeno, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta que nos podríamos hacer nosotros es, ¿por qué no respiramos nitrógeno si hay más en nuestro aire? Bueno, la respuesta a eso es que nosotros no tenemos eh, una forma de poder tomar ese nitrógeno y ocuparlo como energía. Solamente tenemos una proteína que se llama hemoglobina y esa es capaz de tomar el oxígeno y llevar el oxígeno a las células del cuerpo. El 28 perdón, el 21%, el 20,948%, que se redondea en 21%, es oxígeno. Bien. Tenemos un casi 1% de argón, ¿ya? Tenemos un 0,31% de dióxido de carbono y tenemos un 0,003% de otros gases, como por ejemplo el helio, ¿ya? Que son gases que vamos a encontrar nosotros en el aire. Ahora, una de las características que presenta el aire o los gases es que nosotros podemos medir podemos medir la densidad del aire. Entonces, la densidad se da en el fondo por la cantidad de partículas que ocupan un volumen determinado, ¿ya? Por lo tanto, la fórmula para obtener la densidad de un objeto o de un gas o de un líquido, etcétera, se calcula con la densidad es igual a la masa dividida por el volumen. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio para comprender esta característica de los gases. Dice, una moneda antigua tiene una masa de 18 gramos y su volumen es de 3 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la densidad de un material del cual está hecha esta moneda? Expresada en gramos por centímetros cúbicos. Bueno, nosotros en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Ok, entonces tenemos que la densidad es igual a la masa, ¿cierto? Dividido por el volumen. Bien, entonces tenemos masa dividido por el volumen. Bien, ahora, ¿cuáles son los datos que nos están entregando? Dice que una moneda antigua tiene una masa de 18 gramos, por lo tanto coloco acá 18 gramos porque quiero saber la densidad de la cual está hecha. Bien, y el volumen que presenta la moneda es de 3 centímetros cúbicos. Bien, entonces si yo divido esto, 18 dividido en 3 centímetros cúbicos, me da que la densidad de esta moneda es de 6 gramos por centímetros cúbicos. Esa es la densidad. ¡Chachán! Bien, por lo tanto quiere decir que en un centímetro cúbico me cabe 6 gramos de la moneda.
Bien, así se lee la información. Perfecto. Ok, en la página 31 hay hay un ejercicio de los estados de la materia, ¿ya? Para que lo completen, está bien entretenido. Dice acá, complete los siguientes recuadros señalando diferencias y semejanzas. Bien, nosotros recién estuvimos viendo algunas características de acuerdo al modelo corpuscular de la materia. Entonces, lo completan estimados y estimadas. Bien. Bien. Oh, perdón, dejé borrar acá porque si no, perdón. Ahí sí. Vamos. Ahora, la presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie ejercida por la masa del aire atmosférico sobre la Tierra, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la presión atmosférica, nos tenemos que recordar que la atmósfera es la parte gaseosa que es una capa gaseosa que tiene nuestro planeta, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se mide la presión atmosférica? Se mide a través de un instrumento llamado barómetro, ya que es el instrumento de medida, y el barómetro está hecho de mercurio. Bien, dice a nivel del mar, la columna de mercurio sube hasta 700 milímetros de promedio, equivalente a una presión de 1024 milibares. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá abajo dice barómetro de cubeta, tenemos el mercurio, ¿ya? Como sabemos que el mercurio es un metal líquido a temperatura, o sea, a nivel del mar, fue determinado o en el fondo se ocupó para determinar los cálculos de la presión atmosférica. ¿Bien? Ahora, a mayor nivel del mar es mayor la presión y a menor o a mayor altura o más alto sobre el nivel del mar es menor la presión atmosférica. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros los cuerpos vamos a ir sintiendo algunos cambios, ¿ya? Si, por ejemplo, cuando uno va, no sé si le ha pasado, pero cuando va a San Pedro de Atacama y lleva unas papas fritas, una bolsa o unas cremas, se inflan, ¿ya? ¿Por qué? Porque al aumentar, o sea, al disminuir la presión, las partículas tienen más, diríamos, se pueden mover de mayor forma y ¡pum! Se inflan, o sea, se infla el envase, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que reconocer que existen algunas variables importantes para determinar el comportamiento de los gases, o ya sea de la presión atmosférica, o ya sea del aire, y hay tres variables clave, el volumen, la temperatura y la presión de los gases, ¿ya? Entonces, según la descripción que les voy a decir, ¿cuál creen que es la variable que corresponde a la definición? Dice, según la teoría cinético-molecular, cuando un gas absorbe calor y por lo tanto aumenta su temperatura, las partículas de estas se desplazan más rápidamente expandiéndose. Dice la pregunta, ¿a cuál de las tres variables corresponde esta definición? ¿Será volumen? ¿Será la temperatura? ¿Y será la presión de los gases? ¿Cuál creen ustedes? Según la teoría cinético-molecular, cuando un gas absorbe calor y por tanto aumenta su temperatura, las partículas estas se desplazan más rápidamente, expandiéndose. Ya. Esta definición corresponde a la variable, redoble de tambores, a la variable presión. ¿Ya? Si yo aumento la temperatura, piensen ustedes que al aumentar la temperatura voy a aplicar entonces energía calórica. La energía calórica en el fondo va a hacer que mis partículas se muevan y comiencen a chocar en las paredes del recipiente. Y por lo tanto aumenta la presión de los gases. ¿Ya? Bien, vamos a estudiar entonces temperatura y presión de los gases. Cuando un gas absorbe calor y en consecuencia aumenta su temperatura, se incrementa la energía cinética de sus partículas, elevándose la cantidad de choques entre ellas y sobre las paredes del contenedor que las aloja. Mismo lo que le estaba explicando yo. Por ejemplo, acá tenemos una olla, que es una olla a presión, ¿ya?
nosotros nos damos cuenta que cuando ocupamos una olla a presión, lo que sucede entonces es que al aplicar calor, no hay forma de cómo se pueda arrancar parte de esta energía, en el fondo, y las partículas comienzan a chocar con las verduras o con la carne, y por lo tanto la cocción es más rápida y la carne o las vegetales quedan mucho más blandas, ¿ya? Por el efecto de los golpes que recibe las partículas que están adentro intentando moverse y chocar con las paredes, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de presión de un volumen y presión de un gas, ¿ya? Sabemos que si nosotros tenemos, por ejemplo, una lata, como el que aparece acá, ¿ya? Y yo aumento, o sea, por ejemplo, la aprieto, ¿ya? Voy a generar que se genere una presión, ¿ya? Por lo tanto, el volumen que está en el interior va a, va de alguna u otra manera a organizarse. O sea, en el fondo, eh, por ejemplo, puede que yo tome la lata, la doble y la agite, ¿ya? Y al agitar lo que estoy haciendo es que las partículas comiencen a moverse y el volumen de gas que está en su interior aumente y comienza a pegar en las paredes de la lata y se genera entonces un aumento del volumen del gas que está en el interior de la lata. ¿Bien? Ahora, los científicos intentaron estudiar esto, ¿ya? A través de lo que se conoce como los gases ideales, ¿ya? Em, a ver, nosotros cuando estudiamos la tabla periódica, hablamos de los gases nobles, ¿cierto? Que eran aquellos gases que estaban en la tabla periódica, en la esquina derecha, que no tienen electrones para compartir, ¿ya? Pero cuando los científicos intentan estudiar los gases, ocupan lo que se conoce como gases ideales porque son aquellos gases, o en el fondo estudian ciertas variables, dejando una u otra afuera, de manera que uno pueda estudiarla de una manera hipotética, ¿ya? Como bien dice acá. Los gas ideal, o qué es un gas ideal, es conocidos como gases hipotéticos, en el fondo, que nosotros en el fondo inventamos. Es aquel cuyas dimensiones moleculares pueden despreciarse, o cualquier de las variables, temperatura, presión o volumen, ¿ya? Compuesto por puntos materiales y velocidades individuales, ¿bien? Entonces, estas variables que pueden cambiar puede ser la temperatura y presión, o bien la temperatura y presión deben mantenerse constante, ¿bien? Entonces, lo que vamos a estudiar acá, de aquí en adelante nosotros, son algunas de las leyes de los gases ideales, ¿ya? Que considera la relación que hay entre volumen y temperatura, volumen y presión, temperatura y presión. Por lo tanto, van a ir tomando sentido a lo que vamos hablando en un ratito más, ¿ya? Cuando nosotros estudiamos la presión de los gases, recordamos entonces que la presión es la fuerza ejercida por una superficie, por una unidad de superficie, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, de cuando nosotros estudiamos la presión atmosférica, nosotros podemos determinar el valor de la presión atmosférica a través de una unidad llamada atmósferas, ¿ya? La presión en general, si yo, por ejemplo, quiero medir la presión que ejerce la silla en el piso, o quiero la presión que ejerce un bate al golpear, no sé, una pelota, o la presión que ejerce el pie mientras se proyecta un balón, se mide a través de una unidad de medida que se llaman Pascal, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, de la presión atmosférica, se le considera como atmósfera la unidad de medida, que en el fondo es lo mismo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros queremos estudiar presión de los gases, lo vamos a hacer a través de estos gases ideales. ¿Qué eran estos gases ideales? Los gases hipotéticos, donde yo discrimino, o sea, dejo afuera alguna variable para poder comprender mejor el comportamiento de estos gases. Entonces vamos a estudiar nosotros lo que se conoce como la ley de Boyle, ¿ya? Que es una relación entre la presión y el volumen. Vamos a estudiar la ley de Charles, que es una relación entre el volumen y la temperatura, y la ley de Gay-Lussac,
que hace la relación entre la presión y la temperatura. Y hay una ley combinada que toma la ley de Charles y Gay-Lussac, que se llama la ley combinada de los gases, que considera presión, volumen y temperatura, las tres variables que a nosotros nos interesa estudiar hoy día, ¿ya? Por lo tanto, dice la ley de los gases ideales, las siguientes leyes son ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac y la combinada de los gases. ¿Bien? La primera ley que vamos a estudiar nosotros se conoce como la ley de Boyle, ¿ya? Y la ley de Boyle dice lo siguiente, que hay una relación directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta en este caso, si aumenta la presión, aumenta el volumen. ¿Bien? O al revés, si disminuye el volumen, disminuye la presión. ¿Ya? Por lo tanto, dice, el volumen y la presión de un gas son inversamente proporcionales. ¿Bien? Bueno, perdón chiquillos. Es al revés. Si yo aumento el volumen, disminuye la presión, así es. Y si disminuye la presión, aumenta el volumen. Por lo tanto, ahí está la relación inversamente, ¿ya? Estaba pensando en una relación directamente proporcional. Ofrezco las disculpas primero que todo, ¿ya? Por lo tanto, el volumen y la presión de un gas son inversamente proporcionales. Y lo vamos a entender con un ejercicio, ¿ya? Entonces, cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. Bien, por ejemplo acá, imaginemos que esto sea una jeringa. ¿Ya? Si tengo el volumen aumentado, disminuye la presión. Si aumento la presión, disminuye el volumen. ¿Ya? Esa es la relación inversamente proporcional. Bien, por lo tanto tenemos que presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. O presión inicial por volumen inicial es igual a la presión final menos, o sea, por la presión, por el volumen final. ¿Bien? Entonces, tenemos acá. Dice, un gas se encuentra al interior de un recipiente cuyo volumen es de 5 litros a una presión de 2 atmósferas, lo que le estaba explicando anteriormente. ¿Qué volumen ocupará este gas si la presión varía a 3 atmósferas manteniendo siempre la misma temperatura? Entonces, acá hay algo súper importante de considerar, que es que dice que se mantiene la misma temperatura. Por lo tanto, acá estamos dejando como a un lado la variable temperatura, y nosotros sabemos que la temperatura siempre va variando. Pero esto se hace entendiendo o tomando los gases ideales. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué datos me están entregando acá? Perdón. ¿Qué datos me están entregando acá? Datos. Tenemos. Volumen, dice, un gas se encuentra en el interior a un volumen. Entonces, volumen 1 es igual de 5 litros, ¿cierto? La presión 1 es igual a 2 atmósferas. Y dice, ¿qué volumen ocupará? Por lo tanto, mi volumen 2 va a ser mi incógnita. Y la presión 2 va a ser de 3 atmósferas. Aumentó. ¿Bien? Entonces yo digo, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Vamos reemplazando. Presión 1, 2 atmósferas por volumen 1, 5 litros. Bien. Tenemos que la presión 2 es de 3 atmósferas y nuestro volumen 2 va a ser nuestra X, ¿cierto? Nuestra incógnita. ¿Qué tenemos que hacer acá? Esta 3 atmósferas va a pasar dividiendo acá abajo. Por lo tanto, yo lo paso a abajo y me va a quedar así.
Entonces, 2 por 5 me da 3, ¿cierto? Bien. Y lo divido por 3, ¿bien? Entonces, me da 10 dividido en 3, me da 3,3. Como acá se está repitiendo, perdón, es que se me perdió el mouse. Ya. Como acá está, vamos a colocarlo con otro color para que quede claro. Como acá está se repitiendo atmósfera, atmósfera, entonces mi resultado es que me va a dar de 3,3 o 33 periódico. ¿Qué cosa? Litros, porque ya se repite atmósfera y atmósfera y lo simplifico. Por lo tanto, ese va a ser mi volumen 2. ¡Chachán! ¿Bien? Perfecto. Vamos a borrar acá. Ahí. Ahí. Ok. Vamos con la otra ley, que se llama la ley de Gay-Lussac, ¿ya? La ley de Gay-Lussac es una ley que habla de una relación entre, dice, esta ley plantea que a presión constante, ya acá se discrimina la presión, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, el aumento de la temperatura del gas provoca un aumento en el volumen y viceversa. ¿Ya? Por lo tanto, acá se hace una relación entre temperatura y volumen. Bien, entonces, miren la imagen. Tenemos acá la temperatura en esta unidad de medida que aparece acá abajo que se llama grados Kelvin y el volumen en litros. Por lo tanto, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo puedo obtener el cálculo para los ejercicios? Ya tenemos que volumen 1 dividido por temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido a la temperatura 2. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner acá, acá. Entonces tenemos que dice lo siguiente. Un cierto gas tiene un volumen de 0,4 litros a una temperatura de 27 grados Celsius. Si pierde calor a presión constante hasta disminuir su temperatura a 20 grados Celsius, ¿cuál será su nuevo volumen? Por lo tanto yo me voy a revisar cómo es la fórmula. Bien. Entonces tenemos que volumen 1 es dividido por volumen temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido temperatura 2. Bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Tenemos que volumen 1 dividido por temperatura 1 debe ser igual a el volumen 2 por la temperatura 2. Bien. Entonces reemplazo. Dice, cierto gas tiene un volumen de 0,4, entonces el volumen 1 sería 0,4 litros dividido en la primera temperatura, ¿no? Que sería 27 grados Celsius. Bien, es igual a, tenemos que, no sabemos cuánto es el volumen 2, ¿ya? Pero sabemos que la temperatura disminuye, ¿ya? A 20 grados Celsius. ¿Cómo lo haríamos acá? Lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado y luego dividir. Multiplicamos 0,4 por 20 y lo dividimos por 27. Entonces, multiplico 0,4 litros por 20 grados Celsius es igual a, entonces a 27, a 27 grados Celsius. Bien. Entonces, y como nuestro volumen 2 es nuestra incógnita, colocamos acá la X. ¿Bien?
Entonces multiplico 0,4 litros por 20 grados Celsius y luego los divido por 27. Y luego para obtener el volumen, elimino Celsius con Celsius y me queda en volumen. Y vamos a ver qué resultado nos da. Entonces tenemos... Perdón. Tenemos 0,4 por 20 es igual, me da 8, dividido 27. Me da... espera, que se me pierde el mouse. Ya me da... Como resultado me da 0,29. ¿Qué cosa? Ya dijimos. Eliminamos Celsius con Celsius y me quedan litros. ¡Chachán! Por lo tanto, mi resultado es 0,29 litros, mi volumen 2. ¡Chachán! Perfecto. Súper clarito. Vamos a borrar acá para ver la siguiente ley. Chiquillos, esto es fácil, ¿ya? No, es cosa de ir reemplazando los datos y nada más. Y vamos con la otra ley que se llama la ley de Gay-Lussac, que dice lo siguiente. Esta ley señala que el volumen constante, por lo tanto yo acá considero el volumen como una variable que queda constante, ¿ya? La temperatura y la presión de un gas son directamente proporcionales, es decir, al elevar la temperatura aumenta la presión y al disminuir la temperatura disminuye la presión. Por lo tanto acá se genera una relación directamente proporcional. Aumenta una, ¿qué cosa? El volumen, perdón, al aumentar la temperatura, aumento la presión. O al revés, si disminuye la temperatura, disminuye la presión. ¿Bien? Observando este gráfico, tenemos que acá tenemos en el eje X, tenemos temperatura, en el eje Y, presión. Por lo tanto, este número que aparece como menos 273.15 es el cero absoluto. ¿Bien? Por lo tanto, si vamos aumentando la temperatura, aumento la presión. ¿Ya? Si disminuyo la temperatura, disminuyo la presión. A volumen constante. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que presión 1 es dividido por la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido por la temperatura 2. ¿Bien? Entonces vamos por acá para hacer el siguiente ejercicio. Dice. Oh, perdón. Ahí. Dice, una lata de aerosol contiene un gas de 4 atmósferas. Recuerde que con eso medimos presión. La atmósfera se mide en presión. Perdón, la presión se mide en atmósfera. Ahí sí. ¿Ya? Tenemos entonces que vamos a colocar acá presión 1 es igual a la, dividido, perdón, a la temperatura es 1 es igual a la presión 2 dividido por la temperatura 2. Bien. Entonces dice, una lata de aerosol contiene un gas de 4 atmósferas. Presión 1 entonces 4 atmósferas. Bien. Y a una temperatura de 27 grados Celsius. ¡Chachán! Es igual a, dice, ¿por qué las latas de aerosol deben mantenerse alejadas del calor? ¿Cuál será la presión? Ah, ahí está la incógnita. Si la temperatura del gas alcanzando los 402 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ahí tengo que hacer el ejercicio. Lo mismo. Multiplico cruzado y lo divido por 27. 4 por 402 dividido por 27. Entonces, 4 atmósferas por 402 grados Celsius es igual a 27 grados. ¿Y eso qué va a ser? Mi presión 2. Bien, por lo tanto, multiplico. Voy a sacar mi calculadora. Tenemos 4 por 402. Me da 1608 y lo divido por 27 y me da
que mi presión 2 va a ser de 59,5, ¿qué cosa? Atmósfera. ¡Chan! Esa va a ser mi presión 2. ¿Por qué? Porque aumentó, miren cuánto aumentó si aumentó mucho la presión, la temperatura, me tiene que aumentar mucho también lo que es la presión. Bien, por eso pasó de 400, o sea, de 27 grados Celsius a 402, entonces la presión también tiene que haberme aumentado. Y ahí está correcto nuestro ejercicio. ¡Chachán! Perfecto. Bueno, esto ustedes se los tienen que aprender o bien llevarlo, pedirle a un profesor en las clases que se que se los, ¿cómo se llama? Se los comparta. Las fórmulas. Bien. Y acá les dejo 3 preguntas de tipo prueba que las vamos a revisar. Dice, ¿qué características tienen las partículas en estado gaseoso? A, no se desplazan. B, están estrechamente unidas. C, se mantienen cercadas unidas. O D, presentan débiles fuerzas de atracción. ¿Ya? La correcta a esta pregunta es la letra D. ¿Bien? Presentan débiles fuerzas de atracción. ¿No se desplazan? Al revés, sí se desplazan. ¿Están estrechamente unidas? No, al revés, están muy separadas. ¿Se mantienen cercadas y unidas? Tampoco, muy separadas. Por lo tanto, la correcta es la D de dedo. ¿Bien? Oh, perdón. Vamos a... Oh. Ay, sí. Perfecto. Vamos a la siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones acerca de las propiedades de los gases es incorrecta respecto de las propiedades de los líquidos? A. Los gases ocupan menor volumen que los líquidos. B. Los gases se difunden con mayor facilidad que los líquidos. C. La compresibilidad ¿ya? de los gases es mayor que la de los líquidos. O D. La densidad de los gases es menor que la de la densidad de los líquidos. ¿Ya? La respuesta a esta pregunta es la letra A. ¿Ya? Es incorrecto decir que un gas ocupa menos volumen que los líquidos, porque al revés, los gases ocupan mayormente mayor volumen que los líquidos. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la incorrecta y las otras sí son correctas. ¡Chachán! Y vamos con la última. Dice, ¿qué provoca el choque de las moléculas de un gas contra las paredes del recipiente que lo contiene según la teoría cinética de los gases? De nuevo, ¿qué provoca el choque de las moléculas de un gas contra las paredes del recipiente que lo contiene según la teoría cinética de los gases? A. Una variación de la presión del gas. B. Un cambio de volumen del recipiente. C. Una distancia entre las moléculas del gas. O D. Una disminución de la temperatura del gas. Ok, entonces lo que tenemos que recordar nosotros es que si las moléculas de un gas están chocando sobre las paredes, lo que va a generar entonces en ella es va a generar una variación en la presión. Perdón, volvemos, se me había caído. Recordemos que si un gas recibe aumento de la temperatura, aumenta su energía cinética, por lo tanto hay mayor choque y las partículas chocan en las paredes, por lo tanto aumenta la presión. ¿Ya? Eso es lo que provoca. Y bueno, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Refuercen todo el contenido que hemos estudiado. Hay varios ejercicios en el libro y espero que les haya gustado. Bien. Nos vemos mañana en la próxima clase. Ok, que estén bien. Chao, chao.